buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar sin entrar en muchísimos detalles, pero sí de alguna manera, en la cuestión de la edad que tienen actualmente los jugadores del Real Madrid de básquet, porque es un equipo que si sumas la media de edad de sus exteriores o incluso la media de edad de sus interiores, pues te juntas con realmente una línea clara de exceso de canas, ¿no? Las canas, como todo en la vida, son buenas. Son buenas porque te hacen experimentado, que tienes conocimiento de la vida, que eres una persona que ha sido válida en aquello que has ido haciendo, porque sigues ahí, ¿no? Obviamente. Pero al final es cuestión de que el exceso para todo es malo. Y da la sensación de que el Real Madrid se empieza a encontrar con demasiadas canas en la plantilla. Y con jugadores que han sido historia y son historia del Real Madrid, pero que a lo mejor hay que reubicar los roles y los perfiles dentro de la estructura de plantilla, ¿no? Su relevancia. Y jugadores que ya están cerca de la cuarentena, a lo mejor hay que empezar también a valorar otros temas, porque a lo mejor incluso ellos mismos lo están valorando. Por ejemplo, sin ir más lejos, en ese último punto, Felipe, hay que buscarle una retirada con honor, y que se retire con todos los honores que ha merecido un tipo que ha sido absolutamente todo en el básquet madridista en la última década, cuanto menos. Entonces, ahí, lógicamente, hay que también tomar acciones y determinaciones en ese sentido. J.C. Carroll, se ha hablado de que se iba a retirar a su rancho de Wyoming, y esto va a llegar en un momento determinado. Está a un nivel sensacional. O sea, ningún jugador es tan tremendamente rentable en tan poco tiempo. Ninguno. A mí no se me ocurre a día de hoy ninguno. Habría que irse muchos años atrás y probablemente a la NBA. Y luego nos encontramos jugadores que están ahí y generan inquietud por edad y por estado físico, porque se han juntado la cantidad de batallas jugadas, el estado físico, las lesiones que algunas son crónicas. Jul, Rudy, en este punto crónico, porque vamos a ver cómo sale Jul de la rodilla, de la operación, pero es que ya ha tenido una lesión grave que le apeó con la selección española. Y el caso de Rudy, el tema de la espalda es algo crónico, que ha ido aguantando, ha ido suplantando con su esfuerzo, con su competitividad y su profesionalidad, pero al final es algo que vuelve, que está ahí, crónico. De otros jugadores lo mismo. Trey Tompkins, que está en la treintena, Jeff Taylor, que está para 32, Anthony Randolph, que está en la treintena, pero con una lesión de tendón de Aquiles de por medio gravísima. Entonces, al final te vas juntando. Coser tiene 30 y tantos también, pero bueno, el rendimiento está siendo muy bueno, pero tiene 34 años, 33, no sé. Hablo así de que me encuentro con un equipo con un DNI excesivamente, a mi juicio, mayor, y que nos han dado todo, pero hay que prevenir estas situaciones y acometer movimientos jóvenes de jugadores que puedan ser el nuevo corazón competitivo del equipo. Obviamente no te vas a quitar a 7 o 8 de un plumazo, y es que no hay que hacerlo de hecho, pero a lo mejor hay que hacer 4 o 5 movimientos importantes. Yo cuando hablo de Tyler Dorsey, que tiene 25 años, de Jalen Reynolds, que tiene 28, de Micic, que también tiene 24 años o 25, o sea, son movimientos que realmente entran dentro de lo necesario, entran absolutamente dentro de lo necesario para revitalizar al Real Madrid. Y con esto no es hacer una crítica y señalar en tono peyorativo a los veteranos de guerra que tenemos, pero está claro que hay que hacer movimientos y que el núcleo que venga, los jugadores nuevos que vengan, tienen que ser jugadores que tengan entre 23, 24 hasta 28 años, más o menos, de la generación de los 90, 92, 91, 94, 93, y que sean jugadores en su momento más óptimo de carrera, para poder dar sus mejores camisetas, gastar sus mejores camisetas vestidos de blanco. Ya hay opciones para ello. Hay que invertir con cabeza. No hay que arruinarse, no hay que fichar, gastar 7 millones de euros en movimientos u 8. No, no es necesario. Los nombres que hemos citado en vídeos anteriores, pues entran dentro de eso. Devin Booker, Jalen Reynolds, Tyler Dorsey, Vasilije Micic, los jóvenes de la liga andesa, Frank Guerra, no es tan joven, pero que entra en la liga andesa en un perfil interesante, Jonathan Barreiro, que, oye, a mí a lo mejor no me termina de convencer, pero me calla, Arostegui, que es un jugador súper interesante en presente y futuro. Nombres hay,
Ahora hay que atreverse a tomar esas decisiones. Y yo confío en el staff, confío en el staff técnico y en el staff directivo. Y es el momento de hacerlo. Ya hace un año se nos avisó que había que empezar a hacer cosas. No se hicieron. Este año tampoco se han hecho. Bueno, vamos a ver si el club toma esas decisiones, que son decisiones que ahora pasan de alerta naranja poquito a poco a alerta roja. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.